Hola, continuamos en este video hablando sobre complemento ortogonal. Y el objetivo es discutir un teorema que en nuestro libro de texto aparece en una unidad donde el libro menciona que no lo puede probar porque necesita herramientas que vienen desarrolladas en secciones posteriores. Efectivamente, la prueba es relativamente fácil con esas herramientas, pero como me toca a mí desarrollar este tema, no quería dejar ahí colgando así. Entonces encontré otra prueba que no requiere de herramientas posteriores. O sea, ya tenemos toda la herramienta para entender, pero la prueba es un poco... hay que seguir con cuidado, digamos. Entonces vamos a seguir detalladamente la prueba. Vamos a usarlo como excusa realmente para practicar varias de las cosas que deberíamos estar aprendiendo hasta este momento. En cualquier caso, no se preocupen tanto si no entienden algún detalle de la prueba. Pueden ver el video tantas veces como quieran, pueden consultar en los foros, pueden consultarme a mí concretamente. Y no es algo que vayamos a evaluar aspectos que hay dentro de esta prueba. Es decir, los truquitos que se usan de repente. Pero van a ver que la prueba está repleta de aplicaciones de los conceptos que se supone que sí tenemos que aprender en el curso. Entonces, el teorema es este que está aquí. Dice, dado V espacio vectorial de dimensión finita, con un producto interno, y un subconjunto, un subespacio vectorial, no cualquier subconjunto, entonces V se puede escribir como ese subespacio suma directa del complemento ortogonal. En el video anterior vimos que el complemento ortogonal siempre es un subespacio. Ahora, si agregamos que F también sea un subespacio, entonces tenemos de hecho esta suma directa que está aquí. Ok, vamos a discutir entonces cómo argumentamos esto. Vamos a probar un primer lema para eso. Consideramos U1 hasta Un una base de V y consideramos este conjunto F1, F2, Fn que está dentro de L de BR. Esta notación no es estándar. Vamos a explicar ahora qué entendemos por esto. Es el conjunto de todas las aplicaciones lineales de V a R. Okay, V es un espacio vectorial sobre R, en este caso. Y entonces tomamos aplicaciones lineales de V a R. Y el conjunto de todas las aplicaciones lineales es un espacio vectorial. Eso sí está estudiado. ¿Cómo están dados estos F1, F2 hasta Fn? Están dados de esta forma. F sub i en U sub j vale delta i sub j. Esta delta i sub j es la delta de Kronecker. ¿Sí? Para los que nunca escucharon eso, este simbolito significa simplemente que cuando i sea igual a j vale 1 y en cualquier otro caso vale 0. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta igualdad aquí? Nos está diciendo cuánto vale F sub i para cada uno de los elementos de esta base, y sabemos que eso es suficiente para tener definido un único mapa lineal. Y hacemos eso para cada i, de 1 hasta n. ¿Sí? Entonces esto define una familia de funciones F1, F2 hasta Fn de V a R que son lineales. La afirmación es que ese conjunto es una base. ¿De cuál? De este espacio vectorial L de BR. Bien, entonces esta definición imagino que es nueva para mucha gente, pero la prueba va a usar conceptos que deberíamos estar aprendiendo a manejar. Entonces les invito a que sigan el siguiente argumento. ¿Qué tenemos que hacer para probar que un cierto conjunto es base? Lo mismo de siempre, hay que chequear que sea LI y que sea generador. Ok, entonces hagamos eso. Para probar que es LI, hacemos lo de siempre. Montamos una combinación lineal nula, como esta que está aquí, y tenemos que argumentar que esa combinación lineal fuerza a que los coeficientes sean 0. Y entonces formamos esto. Pero recuerden que los FI son funciones, que son aplicaciones. Entonces decir que esta combinación es 0, este 0 se refiere a la aplicación nula. Por tanto, esta igualdad tiene que ser válida para cualquier argumento que yo le dé a ambos miembros de la igualdad. Bien. Entonces, esto implica que si le damos
como argumento u sub j, ¿okay? Algún u sub j fijo de esta lista que está aquí arriba, esa evaluación tiene que dar 0, porque en el lado derecho tenemos el mapa 0. Ahora bien, aquí esta sumatoria está barriendo de i igual a 1 hasta n. Y fíjense lo que era la definición de las f sub i. Cuando se evalúan en u sub j, da delta ij, que quiere decir que casi siempre son 0, excepto cuando i coincide con j. Entonces en esta sumatoria, casi todos los términos se anulan porque fi de uj va a ser 0, excepto cuando i vale j. Y cuando i vale j, esta misma definición nos dice que fi de uj o fj de uj, si quieren pensarlo así ahora, vale 1. Bien, entonces la conclusión es que de esta sumatoria solo sobrevive el alfa j multiplicado por 1, que da igual a 0. Por tanto, alfa j es 0. Y eso vale para cualquier j de 1 hasta n. ¿Okay? Entonces, comenzaríamos dándole u1, concluiríamos que alfa 1 es 0. Luego le damos aquí u2, concluiríamos que alfa 2 es 0. Y así por delante, con los n vectores que tengo aquí. Bien, eso prueba entonces que el conjunto es Li. Para ver qué genera, tenemos que tomar un elemento cualquiera de este espacio. Okay, tomamos f arbitrario de ven R lineal y queremos ver que podamos escribir esa f como una combinación de estas f sub i. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Definimos estos beta i como siendo f evaluado en u sub i, en los elementos de esta base. Okay. Podemos hacer eso porque se supone que tenemos la base y tenemos la f. Conocemos f, eso quiere decir dado f. Evaluamos f en cada uno de los vectores u sub i y eso genera unos beta sub i que son reales porque f va de b a r. Entonces estos son escalares. Y la afirmación es que esos escalares sirven precisamente para construir la combinación lineal que queremos. Entonces usamos esos escalares para multiplicar estos f sub i que están aquí. Entonces formamos esta combinación lineal que está acá entre paréntesis. La afirmación es que esa combinación lineal es exactamente la f que habíamos tomado al principio. ¿Cómo probamos eso? Pues esta combinación lineal es de nuevo un mapa lineal y f es lineal, entonces basta verificar que ellos coinciden en una base y acá tenemos una base. Entonces vamos a hacer eso, evaluamos esta combinación en u sub j, veamos qué pasa. Esa evaluación se hace así, o sea, hay que evaluar fi en u sub j y esas imágenes multiplicamos por beta i y queda todo dentro de la sumatoria. Bien, pero ahora, ¿qué pasa aquí cuando evaluamos fi en u sub j? Recuerden que eso da, por lo general, 0. ¿Sí? Da 0 casi siempre, excepto cuando el índice i coincide con j, en cuyo caso esta evaluación vale 1. Entonces lo único que sobrevive de esta sumatoria es beta sub j. Pero beta sub j, por cómo construimos esos escalares, es precisamente f evaluado en u sub j. Entonces esta igualdad, ahora leyendo de extremo a extremo, nos dice que esta combinación lineal coincide con f cuando evaluamos en los elementos de la base. Esa es la condición para decir que son iguales. Y por tanto, pudimos generar cualquier f a partir de estos f sub i. Eso concluye entonces que ese conjunto es una base. Siguiente lema. Consideremos ahora que tenemos todo lo que está en el lema 1, pero ahora además de esta lista u1, u2 hasta un, los primeros r forman una base de f. ¿Okay? F era nuestro subespacio original. En esa condición, entonces, definimos, esto que está en azul estamos definiendo en este momento, f circulito como el generado de los f sub i que están acá con índice mayor que r. O sea, atiendan. Suponemos que de 1 hasta r estos vectores nos dan una base de f. Y a esta base está asociado este conjunto que también ya vimos que es base. Y en esa lista tomamos
fr más 1 en adelante. Y tomamos el espacio generado por ese conjunto y lo llamamos f circulito. Bien. La afirmación es que ese conjunto, f circulito, que de hecho es un subespacio porque nace como el generado por un conjunto envolvente lineal, coincide con el siguiente conjunto. Es igual al conjunto de todos los mapas lineales de V a R que cuando restringimos al subespacio F se anulan. ¿Okay? Este símbolo significa restricción y quiere decir que siempre que yo evalúe G en un elemento de F me va a dar 0. Bien. Veamos la prueba de ese resultado. Observemos que para J mayor que R está fijado acá, es una base, me da una base de F cuando yo tomo U1 hasta UR. Si yo tomo J mayor que R y calculo FJ de U sub I, eso va a dar 0 siempre que I sea menor o igual que R. Por la condición de cómo definimos los F sub I. Recuerden, esto da 0 excepto cuando los índices coinciden. Aquí yo estoy prohibiendo que coincidan porque J es mayor que R e I es menor o igual que R. Entonces esta evaluación da 0. ¿Qué significa eso? Significa que esa F sub J, para todo J mayor que R, cuando se restringe al subespacio F va a dar 0, porque se anula en todos los elementos de la base de ese subespacio. Ya está. Esto significa que estos elementos Fr más 1 hasta Fn pertenecen a este conjunto indicado aquí. ¿Okay? Y por linealidad, cualquier combinación de ellos va a seguir cumpliendo esta condición. Entonces lo que nos dice esta primera línea de la prueba es que F circulito está contenido en este conjunto indicado. Falta probar la inclusión en el otro sentido. Veamos eso. Tomemos G cualquiera ahora en L de R, es decir, G es un mapa lineal de V a R que cumpla esta condición. ¿Okay? Cuando se restringe a su espacio F da 0. Lo que queremos concluir es que esa G tiene que poder escribirse como combinación de estos F sub I que están aquí generando el conjunto F circulito. Para hacer eso definamos beta J como ese mapa G evaluado en los U sub J. Todos estos vectores. ¿Okay? Podemos hacer eso porque G va de V a R. Entonces podemos evaluar en cualquier elemento de la base de V. Y nos dará ciertos escalares que llamamos beta sub J. Nosotros ya vimos, cuando probamos que este conjunto es una base, vimos que estos escalares construidos de esa forma sirven para generar el elemento G. ¿Okay? Entonces G es la sumatoria de estos escalares por los F sub I, de 1 hasta N. Solo que, ¿qué pasa con los beta I de 1 hasta R? Cuando U aquí varía desde U sub 1 hasta U sub R, estamos dentro de F. Y G se anula en F. Por tanto, G de U sub J me da 0 para todo J entre 1 y R. Es decir, los coeficientes beta J son 0 entre 1 y R. Entonces en esta sumatoria que está aquí, solo sobreviven desde R más 1 hasta N. El resto es todo 0. Pues ahí está lo que queríamos. Concluimos que G se escribe como una combinación de los F sub I con índices desde R más 1 hasta N, que es precisamente este conjunto que está aquí. Y eso prueba entonces que este conjunto de mapas que se anulan sobre F está contenido en F circulito. Y entonces tenemos la igualdad que afirmamos. Lema 3. Vamos a definir un mapa que va a ir del espacio vectorial V, este que tenemos aquí arriba, a este espacio vectorial de mapas lineales. De la siguiente forma. Dado un elemento V, tenemos que decir quién es phi de V. Y queremos que phi de V sea un mapa de V a R. Entonces tenemos que decir qué hace phi de V con los elementos de V. Ok, repito, parece un poco trabalenguas, no es muy complicado.
Phi tiene que ir de V a los mapas lineales de V a R. Entonces vamos a construir esa phi. Dado un elemento en V aquí, va a darnos un phi de V que espera recibir un argumento de V para devolverme un R, un número real. Y lo va a hacer de la siguiente forma. Vamos a usar el producto interno que tenemos en V. Metemos esta V en su primer argumento y el segundo argumento dejamos libre, esperando recibir otro vector de V. Cuando le coloquemos un vector de V aquí, en lugar de esta rayita, esto me va a producir un número real. Okay. Entonces acá está entre paréntesis un poco más explícito. Estamos diciendo que phi de V como mapa de V a R toma un vector U de V y me devuelve un número real. ¿Cuál número real? El producto interno entre estos dos vectores involucrados. Okay. Eso define el mapa phi. Y lo que afirmamos es que es un isomorfismo. Bien. Atiendan que ya tenemos unas cuantas conclusiones hasta ahora. Primero sabemos que N es la dimensión de V, porque estamos suponiendo que este conjunto es una base, dijimos. También sabemos que este espacio de mapas lineales termina con dimensión V, porque construimos una base que también tiene N elementos. Entonces phi es un mapa entre espacios vectoriales de la misma dimensión. Phi es lineal, por la linealidad del producto interno, y queremos concluir que es un isomorfismo. Basta concluir que es, por ejemplo, inyectivo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo estamos usando varios de los resultados que habíamos estudiado en el curso hasta ahora? Dado que los espacios son de la misma dimensión y el mapa es lineal, me basta con verificar que phi es inyectiva para concluir que es biyectiva y por tanto un isomorfismo. ¿Okay? Veamos la prueba entonces. Vamos a probar que es lineal. Vamos a argumentar un poco mejor esa afirmación. Tenemos que ver que phi, evaluada una combinación lineal, abre sobre la suma y saca escalares. ¿Okay? Y simplemente vamos a aplicar esta definición que está aquí y luego linealidad del producto interno. Bien, entonces la definición me dice exactamente tome esta combinación y colóquelo como primer argumento del producto interno. Y el segundo argumento queda libre. Bien, el producto interno es lineal, en particular sobre su primer argumento, entonces yo puedo abrir esta expresión de la forma indicada aquí. Sale el escalar afuera, sale el escalar B y abro sobre esta suma que está aquí. Entonces me queda esta expresión. Cada uno de ellos es precisamente la definición de phi de U y phi de B multiplicados por sus respectivos escalares, como pueden ver aquí. Bien, eso prueba entonces que es lineal. Y entonces nos falta solo verificar que es inyectiva. La inyectividad pasa por ver que el único vector U que me da phi de U igual a 0 tiene que ser el vector U igual a 0. ¿Okay? Ese es el objetivo. Veamos qué pasa. Phi de U igual a 0 quiere decir que cuando yo tome esta U que está aquí, lo meto como primer argumento de un producto interno, dejo libre el segundo argumento, eso tiene que ser 0, ¿sí? Sin importar qué elemento entre en el segundo argumento. Ok, recuerden entonces propiedad del producto interno que nos decía que si un elemento del espacio en su producto interno con cualquier otro nos da 0, entonces ese elemento tiene que ser el 0. Que lo concluimos aquí entonces. Bien, entonces phi de U igual a 0 implica U igual a 0 y eso es inyectividad. Bien, por lo que dijimos antes, con estas dos condiciones basta para afirmar que es un isomorfismo. Okay, entonces aclaramos aquí, dado que las dimensiones de los espacios involucrados son iguales, eso se ve acá en el lema 1 porque ambos tienen bases con n elementos. Entonces phi es un isomorfismo. Bien, lema 4 dice que si aplicamos ese isomorfismo del lema 3 a f_perp, obtenemos f circulito. ¿Okay? Entonces recuerden que f era un subespacio, por tanto f_perp también es un subespacio dentro de V, por tanto está en el dominio de phi. Por tanto tiene sentido hacer phi evaluado en f_perp.
Estamos calculando la imagen de este subespacio. Y como phi aterriza en el espacio de mapas de V a R, en ese espacio nosotros tenemos este subespacio F circulito. La afirmación es que obtenemos precisamente ese subespacio como imagen de F_per. Antes inclusive de ir a la prueba de esta afirmación, acá entre paréntesis, una conclusión que es la que más nos va a interesar. Esta igualdad está diciendo que la dimensión de F_per, de este conjunto acá, es igual a la dimensión de F circulito, porque se relaciona mediante un isomorfismo. Ahora, la dimensión de F circulito está explícito acá en nuestra construcción. Es la dimensión de V menos la dimensión de F. ¿Por qué? Porque podemos contar acá. La dimensión de F circulito es el número de elementos que tengo aquí, desde Fr más 1 hasta Fn. Y la dimensión de F es desde U1 hasta Ur. ¿Okay? Si yo sumo esta cantidad de elementos que son R y esta otra cantidad de elementos que es N menos R, esa suma me da exactamente N. Entonces de ahí sale esta igualdad que está aquí. Bien. Y esta igualdad, dimensión de F_per igual a la dimensión de V menos la dimensión de F, es el resultado que necesitamos al final para poder probar nuestro teorema. Entonces vamos a discutir un poquito la prueba del lema primero. Y después pasamos a probar el teorema. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un vector arbitrario en F_per. ¿Qué implica eso? Si hacemos phi de U es un mapa de V a R, por tanto espera que le demos un argumento del espacio vectorial V. Entonces le damos un V y aplicamos su definición. La definición me decía, aquí está, toma el producto interno de estos dos vectores. Entonces tomamos U con V. Pero este producto interno va a dar 0 siempre que V esté en F, porque U está en F_per. Eso quiere decir que ellos se matan entre sí cuando tomamos producto interno. ¿Qué implica eso? Significa que si U está en F_per, phi de U se anula cuando lo restringimos a F. Es lo que está escrito aquí. Ahora bien, phi de U es un mapa lineal de V a R que cuando restringimos a F da 0. Esa es la condición, acá está, para pertenecer a este conjunto que está aquí, que habíamos probado que es igual a F circulito. Entonces eso nos da esta afirmación final aquí. ¿Qué prueba esta línea? Prueba que phi de F_per está contenido en este conjunto. ¿Sí? Porque cualquier elemento de F_per mapeado por phi aterriza dentro de F circulito. Es lo que dice aquí. Veamos la otra inclusión ahora entonces. Tomamos cualquier elemento G ahora acá en F circulito, como pueden ver acá, y queremos argumentar que esa G tiene que ser phi de alguien. Phi de alguien que esté en F_per, no de cualquier alguien. ¿Okay? Entonces, dado que phi es un isomorfismo, ciertamente podemos invertirlo. ¿Okay? G está en F circulito, invertimos phi y calculamos phi inversa de G. Eso nos va a dar un vector que está en B. ¿Okay? Ciertamente en B va a estar porque phi es isomorfismo entre estos espacios. Lo que necesitamos argumentar ahora es que esa U no cae en cualquier parte de B, sino que está precisamente en F_per. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que calcular su producto interno con elementos de F, como está aquí. Entonces hagamos eso. Si calculamos U con V en F, aplicamos aquí la definición de nuestro isomorfismo. Este producto interno, como podemos ver acá, es la definición de phi de U aplicado a B. Ahora, ¿quién es phi de U? Viene de acá. U fue construido como phi inversa de G. Eso quiere decir que phi de U es G. Entonces podemos sustituir esta phi de U por G y obtenemos G de B igual a 0. ¿Por qué este 0? Porque G está en F circulito. Estar en F circulito por esta igualdad que está aquí significa que esa G se anula sobre su espacio F. Eso nos da esta igualdad 0 que está aquí. Y todo esto nos da que U
con B da 0 siempre que B esté en F. Esa es la definición o la condición para que U pertenezca a FPerf. Y todo esto significa que G, esta G que habíamos tomado acá, está en la imagen de FPerf mediante el mapa phi. Todo eso entonces concluye la prueba del lema 4, de esta igualdad que está aquí. Y de ahí, repetimos, sacamos esta conclusión sobre las dimensiones. Bien, con todo eso, la prueba del teorema es relativamente fácil. Veamos lo que pasa. Primero que nada, vean que si tomamos un vector en la intersección de F y FPerf, ¿qué significa eso? Atiendan que B está en F, pero B también está en FPerf. Por tanto, si yo tomo el producto interno de B con B, eso tiene que dar 0. ¿Sí? Recuerden, F y FPerf son conjuntos de elementos que se matan entre sí cuando tomamos producto interno. Como B está en ambos, yo puedo tomar B en ambos argumentos y eso me tiene que dar 0, pero el único elemento que cumple esta igualdad es el vector nulo. Y de ahí sacamos fácil que la suma de estos espacios de hecho va a ser una suma directa. Sí, lo que falta ver ahora es que es todo B, que no se nos escapa nada del espacio B al hacer esta suma. Bien, ahí escribimos esa conclusión de que la suma queda suma directa. Y ahora atiendan, esa suma directa, tanto F como FPerf son subespacios de B. Por tanto, esta suma, que de hecho es suma directa, sigue siendo un subespacio de B. Y entonces, veamos qué pasa con las dimensiones. La dimensión de F más FPerf, ustedes saben ya esto, que la dimensión de una suma directa es la suma de las dimensiones. O sea, obtenemos esta igualdad que está aquí. Ahora usamos esto que está acá en azul justamente, donde concluimos la relación entre dimensiones de FPerf y de F. Que esto pasa sumando para allá y esas dimensiones suman la dimensión de B. Entonces, esta suma es igual a la dimensión de B. Bien. Y ahí está, porque F más FPerf es un subespacio de B. Y su dimensión es igual a la dimensión de B. Estamos en dimensión finita. Por tanto, son iguales. ¿Okay? Entonces tenemos esta igualdad de espacios vectoriales. Bien. Entonces, prueba bastante abstracta, yo creo, para lo que solemos trabajar, pero me pareció interesante discutir en detalle con ustedes porque barrimos un montón de conceptos de combinación lineal, espacio generado, imágenes, isomorfismos, condición para inyectividad. O sea, son todos conceptos que sí esperamos que ustedes aprendan y sepan manipular. Corolario del lema 4. Fíjense, lema 4. La condición sobre las dimensiones es lo que vamos a usar para este corolario. Si F en un espacio con producto interno es un subespacio, entonces vale esta igualdad. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Tomamos complemento ortogonal de F, ya sabemos que es un subespacio, volvemos a tomar complemento ortogonal de ese nuevo conjunto y eso nos devuelve F. Bien. Tiene que ser un subespacio, ¿sí? Porque atiendan, del lado izquierdo, sin importar lo que F sea, del lado izquierdo FPerf es un subespacio y su complemento ortogonal es un subespacio. Entonces, si F no fuese un subespacio, esta igualdad no podría ser. De hecho, hay una inclusión. En la prueba vamos a ver eso. ¿Okay? Esto vale siempre. Sin importar si F es o no subespacio, siempre está contenido en este doble complemento ortogonal. ¿Okay? Eso es fácil de ver. Tenemos que tomar un elemento cualquiera en F y ver que cae en este doble ortogonal. Estar en F implica que su producto interno con B da 0 para cualquier cosa que esté en FPerf. Bien. Pero eso implica precisamente que U está en el ortogonal de este conjunto. ¿Okay? Repitamos. Si U con B da 0 para cualquier cosa que está en FPerf, esa es la definición para estar en el ortogonal de FPerf. Por tanto, U está en FPerf. Eso prueba esta inclusión. Y esto es lo que tendremos, y hasta ahí nomás, si F no es un subespacio.
Dado que es un subespacio, como en este corolario, tenemos un poco más. Tenemos este resultado de las dimensiones que habíamos probado en el lema 4. Entonces, como la dimensión de f más la dimensión de f per es igual a la dimensión de v, concluimos lo siguiente. La dimensión de f per también es igual a la dimensión de f per per. ¿Qué hicimos aquí? Atiendan. Esta igualdad que está aquí hasta dim v es lo que probamos en el lema 4. ¿Cierto? Pero eso vale para cualquier subespacio. En particular, yo puedo aplicarle eso mismo al subespacio f per. Entonces, al subespacio f per, yo le calculo su complemento ortogonal otra vez, que me da f per per. Y la suma de esas dimensiones tiene que ser v, pero en dimensión de v. Aquí simplemente cancelamos. Dimensión de f per se cancela con dimensión de f per. Y obtenemos que la dimensión de f, desde aquí, es igual a la dimensión de este doble ortogonal. Es decir, acá hay un pequeño error, este tiene que ser per per. Bien, y eso es lo que nos faltaba, porque ya sabemos que está dentro del doble ortogonal. Como son ambos subespacios y coinciden en dimensiones, eso nos da igualdad. Bien, y eso termina entonces este video. Gracias por su atención. Cualquier duda que surja, por favor consulten, escriban en los foros, lleven sus preguntas a las clases de tutoría. Gracias de nuevo.